la pastora Sandra Oyola, pastora de la iglesia, ay Dios mío, pastora de la iglesia Centro de Discipulado Mundial. Ahí está, ahora sí, Centro de Discipulado Mundial, con un fuerte abrazo y un fuerte aplauso la recibimos en esta mañana. Pastora, qué alegría, una mujer de Dios que nos ha bendecido y nos bendice de manera increíble. Y qué bueno que usted está aquí, qué bueno que Dios le está usando para bendecirnos, pastora. Bienvenida. Amén. Amén. Sean todos bendecidos. Ya les extrañábamos con estas situaciones de estas semanas pasadas. Así es. Pero yo quiero aprovechar en este inicio para felicitar a todos los compañeros y compañeras, pastores y pastoras en este ejercicio del ministerio que el Señor nos ha llamado, en esta asignación, en este mes orientado a la pastoral. Y como no había tenido la oportunidad anteriormente, pues ahora personalmente quiero felicitarle a ti, Pastor Semidey. Gracias, pastora. Un abrazote a tu esposa y seguimos orando por la familia, la salud de tu suegra, la mamá de Mari, y a todos esos compañeros que me edifican, que me ayudan en sus enseñanzas y reflexiones a cada vez ser mejor en el ministerio y para el Señor. Así que aquí estamos cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha encomendado, fieles al llamado, con la ayuda del Señor. Y aquí estamos retomando el tema. Pastor, antes de que continúe, permítame leer este mensaje porque es importante, porque se une, por la gracia de Dios, se une otro lugar donde nos están escuchando, gente que por la gracia del Señor, ¿verdad? En diferentes lugares del mundo. Quiero saludar al querido pastor Carlos Cabeza Balta, que nos dice saludos, y desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia está conectado con nosotros, y le damos la gloria al Señor por esa linda bendición, que también estamos llegando allá a Bolivia por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que se une Bolivia a la lista de los países que ciertamente Terto Hablemos ha podido ir llegando poquito a poco, y qué bueno que ya 23 países con Bolivia hoy se unen con nosotros y están conectados para la gloria de Dios. Amén, amén. Eso es una gran celebración, y saludamos a todos nuestros hermanos allá en Bolivia y a todos los que se han unido de manera progresiva. Sean todos bendecidos en el Señor. Pues como le decía anteriormente, retomando el tema, ¿no? Y tratando de dar un breve repaso en este tema que estamos hablando del Dios de las inteligencias infinitas. En este tiempo de cambios acelerados, de ajustes, de aprendizajes, de crecimiento, porque en el Señor todos son procesos de crecimiento, de aprendizaje y de madurez en el Señor. La verdad es que muchas veces me agarro con este pensamiento: Señor, ¿qué yo estoy enfrentando? ¿Qué yo estoy viviendo? Que tú no lo sepas de antemano, que tú no lo tengas ya de antemano en ese depósito que tienes reservado para estos tiempos, a esta generación ministerial que nos ha tocado servir. Nada te es ajeno, nada te es desconocido, nada te toma por sorpresa. Y de ese Dios, de todo conocimiento, de toda ciencia, de inteligencias infinitas, que es el tema que hemos estado trayendo en estas últimas semanas. Tú todo lo sabes, todo lo ves y todo lo puedes. Por lo tanto, nuestra confianza está puesta en ti. Y estábamos hablando aquí precisamente de los elementos que distinguen el cielo, de los elementos que nos representan en cuanto al reino, al cielo. Y cuando hablamos del cielo, hablamos de ese lugar, tiempo, espacio que menciona la palabra del Señor. Y vemos que encontramos los elementos siguientes: la inteligencia. Y no estamos hablando de la inteligencia como nosotros los seres humanos pudiéramos descifrar, pudiéramos darle significado. Es mucho más superior. El conocimiento pleno, la sabiduría, la verdad, la revelación, el entendimiento y el propósito. Y estábamos diciendo aquí en la última ocasión que estuvimos hablando
que las características unificadoras de esos elementos es que precisamente son abstractos, intangibles, inmateriales, ilimitados y eternos. Y pusimos una pregunta al aire: ¿cómo el Dios de los cielos podría darnos y depositar en nosotros esos grandes tesoros como la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la verdad, la revelación, el entendimiento y el propósito, cuando estos son abstractos, intangibles, inmateriales, ilimitados y eternos? ¿Y cómo es posible que ese Dios precisamente nos invita y nos desafía a que pidamos inteligencia? O sea, Él mismo nos invita a que eso sea lo primero que pidamos en nuestras oraciones, siendo nosotros seres limitados, sujetos a una biología, a emociones y a culturas humanas. Su palabra precisamente dice en Jeremías, y es el texto base que hemos estado usando: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ese Dios de todo conocimiento y de toda ciencia nos invita a que participemos de eso. Y donde Él deposita esos tesoros invaluables, como ese conocimiento, esa ciencia, esa sabiduría, siendo, como dije anteriormente, invisibles, abstractos, intangibles. Pues el cómo y el por qué, o sea, Él nos invita, y cómo lo hace, precisamente en ese lugar que Él diseñó, que son el terreno de los pensamientos que son invisibles, que son abstractos, que son intangibles, que son infinitos, porque Dios nos ha dado la capacidad de desplazar un pensamiento con otro, y son miles y miles de pensamientos que fluyen en ese terreno a nivel de la corteza cerebral, precisamente en la parte frontal, donde fluyen de manera ilimitada. Y es en ese terreno, en ese lugar, los únicos que pueden procesar nuestra espiritualidad, obviamente gobernado por el Espíritu Santo, que es el que entonces toma el señorío de esas capacidades superiores que el Señor nos ha dado. Entonces dijimos en la última ocasión que es en los pensamientos que se hace posible que el cielo sea congruente y coherente con la tierra. O sea, los asuntos divinos, eternos, y la Biblia habla de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana, y de una sabiduría que no es de Dios ni humana, es diabólica, por decir así. Santiago desmenuza y hace diferencia de una y la otra. Por lo tanto, Él nos invita a buscar su sabiduría. Y si Él nos invita a buscar su sabiduría más allá de la sabiduría humana, de la que podemos hablar, que ejercieron y ejercen los filósofos, ¿no? Que era cómo usar correctamente el conocimiento que iban adquiriendo, porque eso es sabiduría. Cómo vamos a aplicar el conocimiento que vamos adquiriendo. Pero la sabiduría de Dios es algo supremo, algo superior. Por lo tanto, es cómo aplicamos la revelación, el conocimiento que Él mismo nos comparte de sí mismo, y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. En este caso, en el contexto de la pastoral, que es el que estamos aquí hablando, el terreno de la pastoral, cómo podemos adquirir esa sabiduría de Dios para aplicar en nuestra vida personal y en el ministerio que el Señor nos ha llamado a ejercer. Entonces, Él nos ha capacitado y nos ha dado la herramienta o el lugar donde Él deposita esa sabiduría, que es precisamente en el cerebro. Y es ahí a nivel de pensamientos, y eso ocupa un sentido de responsabilidad en nosotros, en el manejo de pensamiento, porque el manejo de pensamiento nos lleva
a un mejor manejo de nuestras emociones, porque una está ligada a la otra. Si manejo bien con mis pensamientos, manejo correctamente mis emociones. Y véase que no estamos hablando de controlarlas ni anularlas, sino manejarlas correctamente, como Jesús nos modeló en su vida y precisamente en su ministerio. Entonces, podríamos decir, como postulamos en la neuroteología cristiana, en esta disciplina cuyo fundador y autor es el doctor Héctor Colón Santiago, en la Universidad de Neuroteología Cristiana, la especialización de los pensamientos entonces continúa en evolución al sustentar y darle sentido de integración. Repito, es en los pensamientos donde podemos sustentar y dar sentido de integración a todas esas capacidades que posee el ser humano, tanto espirituales como en términos humanos. Es en los pensamientos donde se integran, se da coherencia a nuestras inteligencias. Es en los pensamientos donde armonizamos las creencias, donde aplican y contextualizan nuestros procesos de aprendizajes. Es donde se garantiza nuestra individualidad, porque cada uno vamos a tener nuestra propia percepción, porque esta se combina con nuestros aprendizajes. Estamos, de momento perdimos a la pastora, vamos a darle una oportunidad que se pueda, vamos a ver, vamos a darle un momentito. Esto de la internet, esto no está fácil, así que vamos a darle un momento para que la pastora se pueda, vamos a ver cómo. Óigame, también que iba esto, tremendo tema. Estamos ahí. Estamos casi, vamos a ver que. Ok, se salió por un momento del aire, quiere decir que ahí aquí volvió la pastora nuevamente. Así que aquí está. Pastora, adelante. Disculpen no se preocupe, estas pastora, situaciones. no se Padre, Dios preocupe. nos ayude. No se preocupe, que entre Luma y el internet no tienen este país hecho canto, pero precisamente ¿cómo es? Manejar correctamente las emociones exactamente, y exactamente. aplicar este principio. Pues les decía que podemos estar en la misma situación, pero cada cual procesa de manera diferente las experiencias vividas, porque cada ser humano es un mundo infinito de la manera en que procesan. A veces estamos en los funerales y hay que hacer acercamiento a las familias para que sepan que cada miembro va a procesar esa experiencia de manera diferente, para que no se demanden el uno al otro, ni se juzguen de mira, ¿por qué aquel lo tomó así, el otro de esta manera? No, cada ser humano es un mundo Así infinito es. de percepciones y de evaluaciones. Pero volviendo entonces a la especialización de los pensamientos, que es donde Dios coloca esa inteligencia, sabiduría y entendimiento, es porque precisamente en ese terreno se sustenta y se valida nuestra espiritualidad. Es donde entendemos los procesos espirituales, es donde crecemos en la fe, porque cito mucho esta porción bíblica de Hebreos para que podamos reconciliar nuestra fe con nuestra capacidad de racionalizar, porque quizás por mucho tiempo nos pretendieron divorciar, pues la fe con el entendimiento, cuando Dios nos creó de manera integral, para que mi razonamiento pudiera entender mi fe y mi fe operara por encima de mi entendimiento, pero trayendo convicción. La palabra del Señor dice en hebreo
que por la fe entendemos que el universo fue constituido por Dios. O sea, mi fe no está en conflicto con mi entendimiento, al contrario, trae revelación a mi entendimiento y reconcilia mi entendimiento con los asuntos espirituales de mi fe cristiana. Y en ese sentido es precisamente en el terreno del pensamiento donde evaluamos y entendemos y validamos los asuntos espirituales. Es ahí donde se activa, se regula y se modifican las emociones. Y finalmente son nuestro primer sentido de percepción, el pensamiento. Por eso hablamos en términos del primer lenguaje, no idioma. El primer lenguaje fue a nivel de pensamientos entre Dios y el ser humano. Entonces, al ser Dios la fuente de toda inteligencia y ésta se convierte en infinita, ya que le distingue y es esencial en cómo se realizan las actividades y si atiende los asuntos del cielo. Si anhelamos conocer y tener su inteligencia, esto es posible si entendemos que es por sus propias razones, por sus propios principios y para sus propios propósitos. Cuando estamos hablando del Dios de las inteligencias infinitas que nos invita a adquirirlas, tenemos que entender que es para su gloria, para sus principios, para sus propósitos y sus razones, sus intenciones, sus motivaciones y sus planes. Y cuando entendemos eso y damos lugar a eso en el ejercicio de nuestro ministerio, mis amados, ¿qué podemos pedirle a Dios que Dios no los niegue? Estamos con la fuente abierta, estamos con el fluir de su revelación, de su entendimiento, de su gracia, de su favor. Tenemos a nuestra disposición todas las herramientas necesarias para ejercer el ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer. Y repito, Él es el Dios Él es la fuente de toda esa inteligencia. No estamos hablando de capacidades académicas, estamos hablando de la revelación de Él mismo para ejercer el ministerio. Por eso en Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a ese Dios se esforzará y actuará, porque lo hará en base a su entendimiento, su conocimiento, su propósito y su intención. En otra versión, ese mismo versículo dice, mas el pueblo que espiritualmente es maduro y conoce a su Dios, mostrará fortaleza, tomará acción y resistirá. Y otra versión dice, para finalizar, el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a cualquier situación. Y esa es la invitación que creo que nuestro Padre Celestial nos está haciendo en este tiempo, en esta circunstancia, porque ha reservado ese entendimiento y esas herramientas para manejar las situaciones que estamos enfrentando hoy. Él no necesita darnos lo de ayer ni lo de mañana, es lo de hoy para el ejercicio de nuestro ministerio. Por eso Daniel fue guiado por el Espíritu a orar de la siguiente manera. Y yo quisiera hacer eco a esa oración para concluir mi tema por hoy, pero para que alcance a todos nuestros compañeros y compañeras ministeriales. Y es esta oración que hizo Daniel. Y dice, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo.
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque nos has dado sabiduría y fuerza y ahora nos revelas lo que te hemos pedido. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor, porque solo a Él le pertenecen, Pastor Semidey. Hay un grupo, pastora, un grupo llamado Judá. Yo no sé si usted se acuerda de eso hace unos cuantos años. Y ellos pusieron canción a esta oración de Daniel. Y le pusieron tonos musicales. Y salió algo más o menos así. Sea bendito el nombre de Dios de siglos y en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sea bendito el nombre de Dios de siglos y en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Amén. Así es. Este es el grupo Judá, hace muchísimos años. Y le pusieron una linda experiencia, canción a esto y fue de manera poderosa. Pastora, que el Señor nos ayude a nosotros poder pedirle a Dios que nos revele y nos lleve a conocerlo, para poder nosotros, en ese conocimiento a Dios que podamos tener de Él, nosotros podamos aplicar esa sabiduría, esa inteligencia divina, podamos aplicarla a nuestra realidad divina, o nuestra realidad diaria, debo decir, y aplicarla a nuestras experiencias de ministerio. Porque yo tengo algo, y ciertamente, pastora, quiero, ¿verdad? Y soy simpatizante de lo que usted está diciendo. Porque sin lugar a dudas, Dios da sabiduría y Él la da en abundancia y Él comparte de lo que tiene y lo comparte sin reproche. Esa es la intención de Dios, revelarse a la gente y que nosotros podamos conocerlo y ese conocimiento de Dios lo podamos poner en práctica en nuestras experiencias diarias. Que Dios nos ayude, pastora, a nosotros poder conocer a Dios cada día. Amén, amén. Y finalmente, todos esos tesoros del cielo están disponibles para la iglesia del Señor. Así es. Para que la iglesia pueda adelantar los propósitos de la eternidad. Así es. Para que pueda hacer el trabajo tangible de la voluntad del Padre aquí en la tierra, para que pueda validar y completar la misión de Jesús y pueda llevar mucho fruto y que este sea abundante y permanente. Me parece que son palabras poderosas en esta mañana que sin lugar a duda la pastora Sandra Oyola nos presenta, y este closing de la pastora es sólido. Y es sólido, esta sabiduría de Dios, esto que Dios comparte con nosotros, lo comparte para que nosotros podamos ser el reflejo de su gloria aquí, y a que adelantemos su reino, y a que hablemos del reino, y que podamos cumplir con la tarea. Me parece que eso es bien importante, pastora, porque muchas veces todo esto que Dios nos regala, muchas veces y nos da por su gracia, lamentablemente lo hemos tenido y nos hemos amarrado y encapsulado nosotros mismos. Y al final del día no es para eso, es para que nosotros podamos cumplir con la tarea y que podamos cumplir con el propósito divino, porque es para la gloria de Él y para su nombre. Amén. Óigame, amén. Sin lugar a dudas, la pastora Sandra Oyola con una palabra extraordinaria en esta mañana, como siempre. Por eso los viernes son extraordinarios, porque así es. Poderoso por demás. Mira, ya en pantalla ustedes tienen la información de cómo conectar con la pastora Sandra Oyola. En Facebook lo pueden hacer a través de Centro de Discipulado Mundial.
Ahí ustedes pueden ciertamente conectar con la pastora Sandra Oyola, pero también lo pueden hacer. Aquí está su email, míralo ahí en pantalla. Ahí usted lo tienen en la pantalla. Ahí usted lo tiene, mire, P de pastora, SI de Sandra Ivette Oyola, @gmail.com. Ahí está. PSI de pastora Sandra Ivette Oyola, @gmail.com. Ahí usted puede ciertamente conectar con la pastora para la gloria y para la honra de su nombre. Así que, pastora, gracias por bendecirnos. Gracias por dejarnos esta palabra por demás poderosa. Y gracias a la gente que se conecta con nosotros, como la pastora Yanet Cedeño de Panamá, que nos dice tremendo y poderoso, pastora. Nuestra querida amiga Rosa Alejandro nos dice tremenda oración de Daniel, pastora. Gracias por compartir con nosotros y bendecirnos tanto. Gloria a Dios. Evelyn Flores conectada con nosotros. Evelyn, un abrazo, te amamos. Que está allá desde nuestra iglesia, el Rey de la Gloria, conectados con nosotros. Dice, Dios lo bendiga, pastor. Amén. Qué bueno. Carlos Medina. Carlos, un abrazo. Y qué bueno, ciertamente Mili Baez nos dice saludos, pastores. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno. A toda esa gente querida amiga Ana Cepero, conectada con nosotros. Qué bueno, Ana. La paz del Señor sea contigo. Un abrazo para la gloria de nuestro Señor. Recuerde, nuevamente, ahí está la información de la pastora Sandra Oyola, Centro de Discipulado Mundial. Allí la puede conseguir en Facebook. Pastora, gracias por bendecirnos. Amén. Sean todos bendecidos. Gracias a ti, pastor, y que sigan disfrutando de este mes, haciendo la tarea con gozo, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que así Dios les sea. bendiga a todos. Un abrazo fuerte, pastor, y para usted lo propio, que el Señor le continúe bendiciendo de manera abundante. Un abrazo, sabe que le amamos, pastora. Igual. Un abrazo.